Bienvenidos a la revisión de esta clase de geometría, denominada Introducción a la Geometría. Los aprendizajes esperados para esta clase son reconocer la información necesaria para resolver un problema geométrico. En segundo lugar, transferir la información verbal del enunciado hasta el dibujo. Y en tercer lugar, interpretar correctamente las proposiciones como entonces y como sí, solo sí. Los contenidos para esta clase, en primer lugar, son conceptos básicos. En segundo lugar, la lógica proposicional, con los conceptos de entonces, sí, solo sí, y la doble negación. Y en tercer lugar, deducciones. En primer lugar, conceptos básicos. Recta. Una línea recta es un conjunto infinito de puntos que se extiende sin límite en dos sentidos. Vamos a agregar que por dos puntos del plano pasa una y solo una recta, como está indicado ahí, los puntos A y B, y una sola recta pasando por ellos. Vamos a decir también que dos rectas distintas no pueden tener más de un punto en común. Es decir, dos rectas no pueden tener dos, ni tres, ni cuatro, ni etcétera puntos en común. Pueden tener uno. Pregunto, ¿pueden tener ningún punto en común? ¿Cómo se llaman las rectas que no tienen ningún punto en común? Es decir, por lo tanto estamos diciendo que dos rectas pueden cortarse en un punto o bien cortarse en ningún punto. Tercera cosa que vamos a decir, por un punto del espacio o plano pasan infinitas rectas, como está en este dibujo. Tenemos el punto A y por ahí pasan en este caso 8 rectas, pero podrían pasar 9, 10 y así sucesivamente. Ahora viene la respuesta a las rectas que no tienen ningún punto en común. Dos rectas de un plano son paralelas cuando al prolongarlas no se intersectan, es decir, no tienen ningún punto en común. El paralelismo se simboliza con dos rayas como dos slashes. Ahí tenemos entonces el dibujo de L1 y de L2 y la indicación de que L1 es paralela con L2. Rectas perpendiculares. Dos rectas de un plano serán perpendiculares cuando éstas forman cuatro ángulos iguales, cada uno de los cuales es un ángulo recto o de 90 grados. El símbolo de perpendicularidad es esa T invertida que aparece ahí. Ahí tenemos el dibujo de dos rectas perpendiculares, L1 y L2, y se da a entender que son perpendiculares completando un cuadrado, una especie de cuadrado ahí, ¿verdad? Y decimos más abajo que L1 es perpendicular con L2. Congruencia. Dos ángulos serán congruentes si tienen la misma medida. Por otro lado, dos trazos serán congruentes si tienen la misma longitud. Y dos figuras serán congruentes cuando tengan la misma forma, el mismo tamaño y la misma área. Es decir, si al colocarlas una sobre la otra son coincidentes en toda su extensión. En segundo lugar, apreciamos la lógica proposicional. El símbolo entonces. Tenemos ahí L1 paralela con L2 y L2 paralela con L3. Entonces podemos decir, seremos capaces de decir que L1 es paralela con L3. Acá podemos decir otra cosa aprovechando ese símbolo entonces. Si hay dos rectas paralelas, L1 y L2, como apreciamos en el dibujo de la izquierda, y L1 es
perpendicular con L3, es decir, con una de ellas, entonces también es perpendicular con la otra. Interesante, ¿no? Veamos otra afirmación donde vemos la acción del entonces. Si L1 es perpendicular con L3 y L2 también es perpendicular con L3, sucede que L1 y L2 son paralelas. Interesante, ¿no? Veamos el concepto sí y solo sí, que es como la flecha entonces, pero en ambos sentidos, ¿verdad? Si L1 es paralela con L2, es equivalente o sí solo sí que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Es decir, el paralelismo implica la congruencia de ángulos y viceversa, es decir, la congruencia de ángulos implica el paralelismo. En tercer lugar, analicemos la doble negación. La doble negación equivale a una afirmación. Por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones no son falsas? Es equivalente a preguntar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Vamos ahora a revisar en tercer lugar las deducciones. Primera situación. En la figura, si L1 es paralela con L2 y L3 es una transversal, ¿cuánto mide el ángulo X? Más abajo, claramente, podemos apreciar que como L1 paralela con L2, podemos decir que X es igual a 93, dado que esos ángulos son congruentes. Segunda, en la figura, alfa es congruente con beta. ¿Qué podemos decir de L1 con L2? Podemos decir de L1 con L2 que son paralelas, porque ya sabemos que hay una doble implicación entre el paralelismo y la congruencia de ángulos, por lo tanto el paralelismo implica la congruencia de ángulos y viceversa. La congruencia de ángulos implicará el paralelismo de las rectas, como en este caso. Y en tercer lugar, en la figura del triángulo ABC es isósceles en B. Por lo tanto, al ser isósceles en B, decimos que esta es la base, que los lados son iguales y que los ángulos basales son iguales. Entonces, ABC es el ángulo del vértice. Este ángulo que vamos a pintar de color rosado. Lo mismo pero a la inversa. En la figura, el lado AC es congruente con el lado BC. Cuando tenemos este triángulo con dos lados iguales, claramente el triángulo es isósceles en C. Por lo tanto, podemos afirmar que el ángulo BAC es congruente con el ángulo CBA. También ACB es el ángulo del vértice y AB es la base. Estimados alumnos, a nombre del equipo editorial Área Matemática les agradezco por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.